buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes. Sean bienvenidos, bienvenidas al Radio EduCrimi, Educación Criminológica. El día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada en Criminología Dolores Jiménez Hernández, quien nos expondrá un poco sobre la prensa amarillista. Muchísimas gracias por haberme invitado a el Radio EduCrimi, Educación Criminológica. Para comenzar a hablar sobre la prensa amarillista, como socialmente se lo conoce, es importante y sumamente cauteloso darle una descripción correcta sobre qué es lo que en realidad es, básicamente, ¿no? Aunque suene redundante. Es un medio de comunicación, la prensa, el cual se ha vuelto amarillista por conforme han ido pasando los años. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Los medios de comunicación, como sabemos, van iniciando desde la radio, la televisión y han ido evolucionando conforme nuestra sociedad ha ido evolucionando y se ha tenido, mejor dicho, que ir adaptando a las mismas necesidades sociales. Ajá. Ahora bien, cuando hablamos de la prensa como tal, nos referimos a toda esta parte escrita e impresa que nosotros vemos día a día, o sea, periódicos en donde muchísima gente aún sigue buscando información o incluso en instituciones educativas aún se sigue necesitando para que los y las menores tengan como que esta capacidad de identificación de información. Ajá. Ahora bien, ¿por qué le nombramos prensa amarillista? Para comenzar hay que desglosar un poquito la palabra amarillista y hay que tener en cuenta desde en qué momento se comienza a tomar como tal esta definición. Ajá. Bueno, para hablarles un poquito sobre la historia, pues surge hace varios años este concepto y surge gracias a una historieta que se publicaba dentro de los diarios, dentro de los periódicos, la cual llevaba por nombre The Yellow Kid o el niño amarillo o el niño con un traje amarillo, que era básicamente caracterizado por eso, un niño con un traje de color amarillo, que en sus inicios era color azul, sin embargo lo modificaron por cuestiones de llamatividad. ¿Estamos de acuerdo? Si nos vamos y nos aplicamos y nos dirigimos un poquito hacia la teoría del color, nos vamos a dar cuenta de que colores son más llamativos para la vista y por lo cual más rápido enganchan tu interés, por así decirlo. Ajá. Bueno, como les mencionaba, este pequeño o este niño amarillo se caracterizaba, perdón, básicamente pues, por su integridad, por ser tan voluble, por moverse tan rápido, por ser tan ocurrente, etcétera, etcétera, lo cual queda como una base o una característica principal de la prensa amarillista, ya que esta habría que recordarla como un medio de comunicación en el cual se presentan noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para aumentar sus ventas o sus reproducciones. Ajá. Esta misma busca apelar o despertar las emociones del espectador de una forma sumamente directa. Ajá. Además, y es sumamente importante esto, y es lo más básico de la prensa amarillista, las fuentes de información no son confiables. Para nada son confiables. Ajá. Básicamente podemos hablar directamente sobre estos medios, dejando a un ladito la prensa, vámonos directamente a los medios de comunicación amarillistas que tenemos. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, incluso TikTok, al ser una red social tan pero tan grande y tan usada, se ha ido utilizando y se le ha dado el provecho, entre comillas, de decir que actualmente en ella podemos encontrar información amarillista, información que es totalmente falsa. A eso añádele que vivimos en una sociedad y en una cultura que básicamente le da flojera leer. Tenemos una cultura a la que le da una flojera de investigar impresionante. Nunca se van a poner a impresionar, discúlpame. Nunca se van a poner a investigar por propia voluntad. Ajá, por decir, oh, este tema está siendo muy redundante, veamos qué es lo que sucede. No, se van a quedar con lo primero que leen. Si la información les cae en 3 minutos y es una información acá, rapidita, por obvias razones, van a decir, pues si lo tengo aquí resumido, me cuesta menos trabajo y lo estoy entendiendo y pues básicamente está alimentando mi morbo, perdón, está creando este deseo de querer tener más, pues sin broncas yo lo voy a seguir reproduciendo, no va a haber problema para que yo lo reproduzca.
Es por eso que se habla de que son fuentes de información no confiables, ajá, porque aquí jugamos tanto lo que en realidad se escucha o lo que en realidad es la noticia con todo lo que una sociedad y una cultura nos está diciendo, con todo lo que cada persona nos está diciendo. Actualmente los medios de comunicación son sumamente peligrosos porque ya no estamos tratando solamente de personas que se dedican profesionalmente al periodismo y en realidad lo hacen como profesión, sino que ahorita cualquier persona con un celular y que tenga acceso a internet, rapidito te sube una noticia falsa y vas a ver cómo va a existir un desglose total de personas que lo van a creer, lo van a reproducir y lo van a satanizar, por así decirlo. Ajá. Tenemos un tema sumamente controversial y de hecho creo que es el mejor ejemplo que les puedo poner para que sea mayormente entendible, que tenemos el tema del feminismo o de las bien llamadas feminazis o estas mujeres que están idolatrando al diablo o pro abortos o matabebés, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lucha que se ha ido llevando por años y que desde esos años en donde se empezó a luchar por el derecho del voto, por el simple derecho de ponernos un labial rojo, se empezó a llenar una prensa amarillista en contra de las mujeres que hemos sido feministas y que somos feministas, en donde se nos ha ridiculizado constantemente, colocándonos como unas locas, unas exageradas, que no tenemos nada que hacer, se nos han puesto caras de simios con la justificación entre grandes y enormes comillas al decir que no tenemos una capacidad intelectual. Ajá. Se nos ha ido como que estigmatizando a que nuestro rol está en el hogar, entonces la prensa se va directamente hacia eso. Ajá. Tenemos un ejemplo perfecto de lo que sucedió en la marcha de este 8 de marzo, que fue la semana pasada, en donde se nos habla perfectamente en que dicen es que había una mujer marchando, iba con su esposo, una mujer más lo reconoció como un agresor, no se investigó el por qué se le reconoció como un agresor, simple y sencillamente fue la prensa amarillista a decir se le sacó de la marcha a pesar de que es mujer y una mujer, otra mujer la está agrediendo. ¿Y qué no es eso con lo que están en contra de las feministas? Pero no se ve el contexto, no se ve el por qué, no se ve qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ay, es que están rompiendo paredes, se están rayando, etcétera, etcétera. Recordemos un poquito lo que son los monumentos, ¿no? Y lo que se supone que deben de significar en una sociedad. Deben de ser representantes, deben de representarte, debes de sentirte protegido por los mismos. Y cuando eso deja de suceder, entonces es momento de destruirlos y crear unos nuevos monumentos que en realidad representen una sociedad. ¿Sí? Bueno, dejando todo esto de lado, tenemos el caso de bueno, ¿no? De varios feminicidios o homicidios que suceden, accidentes en carreteras, etcétera, etcétera, en donde vemos que la prensa y los periódicos son como que el espectacular, ¿no? El vato sin cabeza, el cuerpo sin cabeza, podemos ver imágenes, un accidente que ocurrió en autopista de una ambulancia que se estampó contra un camión, y qué es lo que vimos, o sea, cómo es que el vato está sin brazo, casi perforado, el paciente sin vida, el familiar sin vida, y cosas de ese estilo, ¿no? La otra vez estaba leyendo el periódico y justamente sale que un joven de unos 18 años, por ahí así, choca en la autopista, tuvo un accidente en moto y sale la imagen del vato con media cara destrozada de que se derrapó en el pavimento. Y yo me pregunto, ¿en verdad? ¿Qué ganamos nosotros con estar observando constantemente esas imágenes? Digo, a mí como familiar, a mí para nada me gustaría que uno de mis familiares se viera reflejado así en esa prensa. Estamos atentando demasiado. El morbo juega un papel sumamente importante en la prensa amarillista porque es como que todo el morbo y todo esa parte del, diría Freud, ¿no? Esta parte del ello que tenemos renace y sale y dice, oye, yo soy atávico y yo necesito ver ese tipo de cosas para sentirme bien. Ajá. No nos vamos muy lejos también, tenemos la Deep Web, ¿no? Otra forma súper amarillista de ver las cosas, pero bueno, se entra más en fetiches, etcétera, etcétera, y un daño más grande a nivel mental. Pero bueno, eso es lo que por el momento les puedo dar respecto a los medios de comunicación amarillistas, a la prensa amarillista, debido al tiempo debido al tiempo que se me dio. Entonces, pues, si en algo podemos hablar de los medios de comunicación amarillistas, básicamente un periodismo que presenta noticias
con titulares que son sumamente escandalosos, que lo único que buscan es que el espectador dirija su atención hacia ellos de la forma más directa posible y que básicamente, y creo que es, como se los dije al inicio, es el punto más importante de la prensa amarillista, las fuentes de información nunca son confiables. Son fuentes de información que encuentras en el Rincón del Vago, en Wikipedia, en medios que tú dices, esto ni siquiera es verdad. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Le agradecemos a la licenciada en Criminología Dolores Jiménez por habernos presentado tan espectacular forma de ver la prensa amarillista, de ver cómo es que algo tan, pues que nosotros vemos tan sencillo en los periódicos, que nosotros vamos y decimos, ay, qué imágenes, ¿no? O que incluso podemos llegar a decir, a ver, cómpralo para ver qué tal está, conlleva más allá que el simple hecho de ver una imagen, ¿no? También nos habló bastante del movimiento feminista y cómo es que este ha sido ridiculizado, si se puede utilizar esa palabra, yo creo que sí, por tantos medios de comunicaciones amarillistas, ¿no? En donde pues se ha ido representando de diversas formas y obviamente esto sigue generando burlas y por lo tanto una desinformación enorme dentro de la sociedad. Se les agradece también a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy en Radio Educrimi. Muchísimas gracias y hasta luego.